Bien, gente. Como siempre, lo que está en azul es lo que vamos a dar hoy. Había hecho todo hasta integración de funciones algebraicas racionales, pero bueno, no sé qué pasó, no me dejó abrir. Y bueno, me dio el tiempo para hacer lo que está, volver a hacer otra vez lo que está en azul. ¿Sí? Así que bueno. Eh, Coloco en modo presentación y damos esto, ¿sí? Entonces, lo que damos hoy es lo que tiene que ver con métodos de integración. Anteriormente, en la clase de ayer habíamos visto, le había mostrado lo que es tabla de integrales inmediatas. Profe, disculpe, hay ¿Sí? varios alumnos esperando para entrar en el chat del grupo. En el chat del grupo. Sí, donde pasan el link para la clase. Están diciendo que no le deja entrar. Ah, ahí está. Parece que cuando comparto la pantalla de gente ya no puedo ver más nada. Y tampoco me avisa, no sé por qué no me avisa ahora. Pero bueno, ahí está. Eh, Gracias por avisarme, gente. Bien, ayer le había mostrado lo que es tablas de integrales inmediatas. Lo que respecta a las a las tablas de integrales inmediatas es, yo tengo una función por integrar y si yo observo en la tabla que básicamente está ahí esa función, la puedo integrar inmediatamente, o sea, es aplicar una fórmula, nada más. ¿Sí? Por eso vendría a ser una integral inmediata. Yo busco la función que debo integrar en la tabla de integrales, prácticamente aparece tal cual, ¿sí? A nivel general, pero aparece tal cual, y la puedo integrar sin problemas. Pero hay veces que debemos integrar funciones que son complejas o más complicadas. Eso significa que yo miro la función que debo integrar y no aparece directamente en la tabla de integrales, ¿sí? Eso me da la pauta de que no es una integral inmediata, debo ocupar otro procedimiento para integrar, ¿sí? Bien, entonces, a ver, ¿alguien más parece que se sumó? ¿Me dicen? Ay, alguien más. Bastante. Bien, entonces, métodos de integración. Vamos a integración por descomposición, por sustitución y por partes. ¿Sí? A medida que vamos avanzando en los métodos, son más complicados los métodos, pero también me permite resolver integrales más complicadas. ¿Sí? El más sencillo de todo es lo que se conoce como integración por descomposición. ¿Sí? Pero es otra cosa que le dice, fíjense, este método permite resolver integrales que no son inmediatas, como habíamos hablado, cuando se puede descomponer el integrando en suma de funciones que se integran de inmediato. ¿Sí? Es así de simple, no hay muchas vueltas con esto. Por ejemplo, tenemos esa integral. Fíjense que así tal cual yo no la voy a encontrar en la tabla de integrales. Yo miro esta función 1 más seno de x sobre coseno al cuadrado de x, no aparece así tal cual en la tabla de integrales, entonces no es una integral inmediata, debo ocupar algún método para resolverlo. Ocupo en este caso el método por descomposición, quiere decir que esto que tenemos acá, por ejemplo, lo puedo escribir de esa forma. ¿Sí? Ahí me faltó un diferencial de x, no me di cuenta. Eh, lo puedo resolver de esa forma. O sea, separo el coseno al cuadrado de x para el 1 y con respecto a seno de x. ¿Sí? Y ese tipo de funciones sí son inmediatas. Ese tipo de funciones sí las puedo encontrar, por ejemplo, en la tabla de integrales. Y esto directamente es tangente de x más coseno al cuadrado de x más c. ¿Sí? ¿Me explico con esto? ¿Sí? ¿Cuál derivada? Eso es lo que le decía, se me borró.
No sé por qué no aparece, tiene que aparecer en los dos. ¿Sí? Eso hay que corregir, eso tengo que corregir. ¿Sí? ¿Me explico? Tiene que aparecer, claro, tiene que aparecer, simplemente que no sé por qué acá no se me apareció. Como le digo, no sé si no me guarda los cambios o solo se me desaparece, no lo sé, tengo que mirar qué pasa con los PowerPoint en mi PC. Pero bueno, tiene que aparecer también acá, a ver si sale donde estoy señalando. Acá tiene que aparecer el diferencial de X, simplemente que no está, no sé por qué desapareció. Pero bueno, ya voy a corregir eso. Este es el más sencillo de todos, integración por descomposición. ¿Sí? Transformo en una suma en lo posible e integro. ¿Sí? Bien, vamos con otro método, es un poco más complicado. Como es un poco más complicado, le escribí toda la, bueno, no le escribí, le puse toda la descripción. Y fíjense que le dice, este método, como el nombre lo indica, consiste en sustituir una combinación de la variable independiente x por otra variable t, que facilita el cálculo de la integral. O sea, hacemos un reemplazo, una sustitución. Ahora les muestro cómo. Si bien este método permite la resolución de gran número de integrales, tiene el inconveniente que para saber aplicar cuál es el cambio de variable que conviene, requiere una gran práctica del cálculo de integrales. O sea, debo tener práctica, gente, para saber quién reemplazo por quién. Por tal razón, lo aplicamos solamente en aquellos casos en que el cálculo directo no es posible, o sea, no es una integral inmediata. Y hacemos la indicación correspondiente. Entonces, fíjense, les dice, en esencia consiste en, dada la integral de f de x, diferencial de x, que no podemos resolver en forma inmediata, eso quiere decir que no aparece así directamente en la tabla de integrales, pero sabemos que existen funciones primitivas. Se hace el cambio de variable x igual a rho de t, ¿sí? Donde t es la nueva variable de la función rho de t, que es continua y tiene inversa. Como consecuencia, puedo diferenciar a ambos miembros, fíjense, me queda diferencial de x igual a la primera derivada de rho de t, diferencial de t. Luego, la integral dada en x se transforma en la integral en la variable t. Todo esto que tenemos hablado acá, ¿cómo lo vemos simbólicamente? Es decir, de esa forma. O sea que yo tengo el primer miembro. Hola, ¿se me escucha? Sí, disculpen, gente, de repente me atoré, che, qué feo. Bien, entonces, ¿cuál es la idea? Tenemos el primer miembro y eso lo transformamos en una expresión como aparece en el segundo miembro. O sea, ahora todo con respecto a la variable t. Bien, entonces fíjense que le dice, esa segunda parte, ese segundo miembro, ahora es una integral inmediata. Por eso le dice cuya integración sí es inmediata. Se comprende que una vez que se obtiene este resultado en t, hay que reemplazar t
por una expresión en x para obtener el resultado de la integral dada, la original. ¿Cómo vemos todo esto de acá? Paso a la siguiente filmina, ¿sí? Tengo ese ejemplo. 3 por x al cuadrado sobre x al cubo más 1. Bien, entonces, uno mira esto y debe ver, por lo menos tener una idea de quién es la derivada de quién. ¿Sí? Fíjense que lo que tenemos en el numerador, si uno lo observa, es la derivada de lo que tengo en el denominador. Entonces esto me da la pauta de que esto puedo hacerlo por integrar por sustitución. Bien, entonces, si quisiera hacer un cambio de variable, ejemplo sería t igual a x al cubo más 1. Ese es el cambio de variable que hago, o sea, ese es el reemplazo. Quiere decir que x al cubo más 1, ahora lo voy a llamar t. Con lo cual, cuando diferencio ambos miembros, me va a quedar diferencial de t en el primer miembro, y en el segundo miembro, fíjense que me va a quedar 3 por x al cuadrado, diferencial de x. Y esto, fíjense que le dice, se sustituye en la integral dada en x y se tiene la integral en t. O sea, hacemos un reemplazo, una sustitución. O sea que esa integral que tenemos allí, ahora se transforma en esa integral. Uno diría, bueno, pero ¿y cómo se transforma en eso? Lo que pasa es que eso que tenemos allí, 3 por x al cuadrado diferencial de x, ahora reemplazo todo por diferencial de t. Y eso que tenemos allí, x al cuadrado más 1, ahora reemplazo todo directamente por t. Y fíjense que la expresión que me queda para integrar es mucho más sencilla que la expresión original. Eso es la integral de 1 sobre t diferencial de t. Y esa integral sí es inmediata. Yo la encuentro en la tabla de integrales. Y eso es, fíjense ahí lo tengo escrito, no es otra cosa que logaritmo natural de t, más la constante. Pero recordamos que originalmente era con respecto a la variable x, entonces quiere decir que reemplazo t por lo que yo había igualado anteriormente. Quiere decir que ese es el resultado final. ¿Sí? Quiere decir que la integral de 3 por x al cuadrado sobre x al cubo más 1 diferencial de x es igual a logaritmo natural de x al cubo más 1. En el intermedio es que ocupamos el procedimiento de sustitución. ¿Sí? ¿Me explico con esto? ¿Puede ser? ¿Preguntas de esta parte? ¿Nada? ¿Se entendió todo? Esto van a ocupar gente en el práctico. ¿Sí? Bien, si no hay preguntas, continúo. ¿Sí? Entonces vimos el método por descomposición, que no es otra cosa que la integral, ver si lo puedo descomponer en sumas o restas. Y este método que es el de sustitución. ¿Sí? Y acá tenemos un ejemplo. De sustitución no es otra cosa, como dice la palabra, sustituir una expresión por otra, o sea, hacer un cambio de variable. ¿Con qué fin? Y bueno, con el fin que la integral de la función ahora me quede una integral más simple, una integral inmediata. De tal forma que lo que me quede yo pueda encontrar directamente en la tabla de integrales. ¿Sí? Así como tenemos acá en este ejemplo. Bien. Como de cualquier manera. O sea, gente, depende siempre del ejercicio. Hay que hacer un paso más, hay que hacer un paso menos. Tal vez primero, a veces, aclaro, se puede hacer pasos algebraicos y resulta que la función me queda más simple todavía. Y ahí sí puedo aplicar método por sustitución. En este caso, tengo 3 por x al cuadrado sobre x al cubo más 1. La experiencia, a ver, yo resolví muchas integrales, entonces yo ya miro y digo, si yo derivo lo que tengo en el denominador, me va a quedar 3 por x al cuadrado, lo mismo que tengo en el numerador. Entonces esto es por sustitución.
y escribo todo ya el ejercicio. ¿Sí? Por eso hoy le decía, con lo que le dejé escrito, que tiene mucho que ver la práctica. ¿Sí? A veces se ve rápidamente y a veces uno de tanto resolver ya sabe que determinado ejercicio se utiliza método por sustitución. ¿Sí? ¿Se puede aplicar a todo? Y no, gente, no a todo se puede aplicar, eso es seguro. ¿Sí? Aplicamos donde se pueda siempre. ¿Sí? Bien, paso al siguiente. Y el otro método, que es un poco más complicado que este, es lo que se llama integración por partes. ¿Sí? En este caso, también ocupamos una igualdad. ¿Sí? Es uno de los métodos más fructíferos por sus múltiples aplicaciones. Está expresada por una fórmula que clásicamente se escribe así. Y tenemos esa fórmula de allí. ¿Sí? Donde U y B son funciones, me faltó ahí de X, derivables. ¿Sí? Entonces, punto 1. Esta fórmula se aplica cuando la integral del primer miembro no es inmediata y sí lo es la integral del segundo miembro. Y para aplicar la integración por partes, o sea, esa fórmula que tenemos allí, uno de los factores del integrando debe ser derivada, primera derivada, de una función b. O sea que acá yo estoy trabajando con dos funciones. De esas dos funciones tengo que obtener una derivada y una integral. ¿Cómo vemos esto? ¿Cómo aplico esta fórmula? Bien, vamos al ejemplo. Paso a la siguiente filmina, ¿sí? Tenemos la integral de x por coseno de x diferencial de x. Fíjense que este tipo de integral no puede ocupar sustitución, porque si yo derivo coseno de x, no obtengo x. Y si yo derivo x, no obtengo coseno de x. O sea que una no es la derivada de la otra. Entonces no puedo ocupar derivada por sustitución, o sea, integral por sustitución, disculpe. Entonces debo ocupar integral por partes. Entonces fíjense que les dice, el resultado no es inmediato. Se aplica la integración por partes. En este caso, cualquiera de los dos factores es derivada b' de otra función b. En efecto, x es derivada de un medio de x al cuadrado y coseno de x es derivada de seno de x. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, fíjense que les dice, es conveniente elegir x como u y luego coseno de x igual a la derivada de b. O sea, si yo llamo u igual a x, entonces su derivada va a ser 1. Si yo llamo b' igual a coseno de x, entonces la función original b es igual a seno de x. Y ahí tengo los cuatro elementos o las cuatro funciones que estoy necesitando para poder ocupar la integración por partes. Entonces, se aplica la fórmula y se obtiene esa fórmula, disculpen, esa integral que tenemos allí, ahora yo aplico la fórmula y me va a quedar de esa forma. ¿Sí? X por seno de x menos la integral de seno de x por 1 por diferencial de x. ¿Sí? Esto lo van a ver bien también en el práctico. Y lo que podemos ver es lo siguiente, que la integral seno de x diferencial de x del segundo miembro es inmediata, pues la integral de eso que tenemos allí es igual a menos coseno de x. O sea que todo eso que tenemos allí directamente es x por seno de x más coseno de x más c. Acá directamente, gente, lo que hicimos fue aplicar la fórmula. ¿Sí? Saco del modo presentación. Un momentito para que lo vean bien. Esperen un momentito. Ahí. Entonces fíjense de que esta parte que tengo ahí es esa, ¿sí? Y después U, tengo U por B, o sea que a quien yo llamé U es X,
y b es la integral que tuve que calcular. ¿Sí? O sea, a ver, esta u es esa x, ¿sí? Y la b sería seno de x, ¿sí? Y después fíjense que es la integral de b diferencial de u. Y b sabemos que es seno de x, ¿sí? Por eso es que aparece esa b, vuelve a aparecer acá, ¿sí? En seno de x. ¿Estamos? O sea que lo que hacemos es reemplazar en la fórmula, ¿sí? Bien, gente, ¿preguntas de esto? Son los tres métodos para integrar que se va a ocupar en el práctico. Sí o sí se ocupan los tres, ¿sí? Bien. Bueno, gente, quedamos acá con la clase, ¿sí? Voy a sacar del modo presentación. Bien, gente. Entonces, eso es lo que me dio tiempo para poder volver a hacer el PowerPoint, ¿sí? La semana que viene, el jueves, porque el miércoles día no laborable, estaríamos completando toda esta unidad. Nos falta